Bueno, seguimos en este sábado, un sábado muy lindo, pensando en el día de ayer, que la verdad que estuvo bastante feo, ¿no? En cual que fue la tormenta, bueno, todo lo que Los tiene que alertas que ver. se Tal cual, dispararon. sí, con todo lo que tiene que ver, con lo que implican las tormentas por ahí, pero la gente que está en su hogar, que no tiene que salir y demás, no sucede nada. El tema es la gente que está en la calle, la gente que inevitablemente está con otras condiciones sociales que realmente una tormenta, un poco de agua, esas situaciones no están buenas porque le generan un problema, ¿no? Lamentablemente. Pero bueno, ya estamos en comunicación, Lorena, con la primera entrevistada de nuestro programa, alguien a quien solemos recurrir siempre, ¿no? Ella es una gran profesional, es Irene Weiss, ella es profesora universitaria de grado y de posgrado, es bióloga, es especialista en ecología, a su vez también ha hecho un posgrado internacional que tiene que ver con los impactos ambientales. Ella viene trabajando desde hace muchos años la temática ambiental desde un lugar muy pero muy profesional. También trabaja en los medios y entonces es muy interesante siempre poder charlar con ella. Hola Irene, buen día, gracias por atendernos. María Marta y Lorena te saludan. Buen día, chicas, ¿qué tal? Un placer, como siempre. Ay, bueno, gracias Irene. Para nosotros también es un placer siempre poder consultarte a vos. En este caso, bueno, todo lo que tiene que ver con la actualidad ambiental, ¿no? Veíamos y en esta semana se daban muchas situaciones que tienen que ver con catástrofes ambientales, ¿no? Al menos así se presentan. Y la pregunta que siempre nos hacemos con Lore es, bueno, ¿qué sucede con lo ambiental después de esto, ¿no? Después de un terremoto, después de un tsunami como se veía esta semana, de todas situaciones que el hombre no puede de alguna manera controlar, pero no sabemos si el hombre ingiere o no realmente en estos fenómenos. Entonces, por eso es la consulta con vos, para charlar un poco sobre esta situación. Bueno, te cuento. Mira, en realidad ahí hay que aclarar algo que, bueno, es muy importante esta pregunta que vos me haces, porque a veces hay confusión. Los terremotos, bueno, y su consecuencia, que son los tsunamis, son producto de una situación endógena de la Tierra. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que es algo que proviene de la corteza terrestre, que de alguna manera tiene que liberar toda esa energía del centro, ¿no? Que vos sabés que los continentes están ubicados sobre placas. Entonces, las placas tectónicas se mueven de diferentes maneras, entonces cuando una pasa por debajo de la otra, hay un fenómeno que se llama subducción, que no quiero meterme en cosas demasiado técnicas, pero lo importante es que pienses que están como sobre rodillos, como si fuera una cinta transportadora, ¿no? Se mueven muy poquito, por eso no notamos el movimiento, porque es más o menos alrededor de un centímetro un poco menos de un centímetro por año, creo que son 78 milímetros, si no me equivoco, por año. Entonces se van moviendo muy de a poquito por la deriva continental y llega un momento que toda esa zona de lo que se llama el Arco de Fuego del Pacífico o Cinturón de Fuego del Pacífico, tiene distintos nombres, ¿no? Que va desde, te diría, desde la zona, digamos, más oriental de Oceanía, toda la parte donde está la ciudad de Darwin, viste, después sigue por el sudeste asiático, por todo el este de Asia, abarca por supuesto toda la zona de Rusia, la zona del estrecho de Bering, donde está la península de Kamchatka, donde fue justamente el epicentro de este último terremoto, y después vuelve por toda la zona del oeste de América, desde las Rocallosas, América Central, y después los Andes, ¿no? Entonces todo eso se llama, como te decía, el Arco de Fuego o Cinturón de Fuego del Pacífico. Y por supuesto también hay un montón de islas volcánicas en el medio del Pacífico, que es el océano más grande del mundo. Entonces, este terremoto, que fue realmente el más intenso, tuvo creo que 8.8, si no me equivoco, de la escala Richter. Por supuesto que la amenaza de tsunami nunca se sabe exactamente cómo va a ser. Puede ser una cosa terrible o puede ser algo leve. En este caso fue mucho menos, por suerte, de lo que se pensaba, pero siempre es mejor crear el alerta, por eso no hubo víctimas, ¿no? Incluso en las islas Yo tengo unos amigos que viven en un barco, es una familia que vive en la Polinesia, son argentinos, estuvieron navegando y bueno, tenían una amenaza, ellos por las dudas dejaron el barco bien anclado y se fueron al continente, digamos, pero no les pasó nada y fue mucho menos, no les pasó nada al barco ni nada, pero lo importante en este caso es salvar vidas, ¿no? Con respecto a la pregunta que vos me haces de cómo influye el ser humano, en realidad influye en el sentido de que
pone construcciones donde en realidad se sabe que la Tierra va a reaccionar de esa manera. O sea, los geólogos saben los lugares donde va a haber posibles terremotos. Lo que no saben es cuándo se van a producir, ¿no? Ellos te pueden decir, estas son las zonas de las placas que son más activas. De hecho, nosotros en los Andes tenemos un montón de volcanes activos, otros que están apagados, pero bueno, hay volcanes activos que en Chile, por ejemplo, hubo algunos, incluso en Argentina también, en la frontera hubo en las últimas décadas hubo algunas erupciones. En México, o sea, algunos son más fuertes que otros, ¿no? Pero lo tremendo del ser humano es que ponía construcciones que no en una época no eran antisísmicas, por destruía todo, como pasó acá con el terremoto de San Juan. ¿Te acordás el primer terremoto ese fuerte de San Juan que destruyó todo? Y la ciudad de San Juan tuvo que reconstituirse. Lo que pasa que ahora las construcciones son construcciones antisísmicas, por eso no hubo grandes consecuencias, no se mueven sobre rodillos, o sea, los edificios y las casas oscilan, ¿no? Yo la verdad que me acuerdo muy bien, mi mamá era arquitecta y siempre me contaba cuando preparaba las clases para dar ella sus clases en la universidad, cómo me mostraba cómo era que estaban montadas los edificios en zonas sísmicas. Entonces, en ese caso, digamos, el ser humano puede tener un cierto impacto cuando no se prevía esto, cuando no estaba la tecnología para hacer este tipo de construcciones, ¿no? Y se destruía todo al paso. Pero como es una cuestión endógena de la Tierra, no es algo que tenga que ver como a veces se confunde, me dice, bueno, ¿cómo influye en el cambio climático? Bueno, influye porque larga un montón de cenizas a la atmósfera, pero en realidad el cambio climático es algo exógeno del planeta Tierra en sí, es algo de la atmósfera, ¿entendés? Esto es algo interno, endógeno de la Tierra. ¿Se entiende la diferencia? Sí, claro, Lorena te saluda, Irene. ¿Qué tal, Lore? Bien, muy bien. Se entiende la diferencia, pero también hubo algunas versiones de personas que iban, de científicos creo que eran, sí, que hablaban mucho del tema meteorológico, que no se descartaba estudiar después de esto que ha sucedido, a ver si había alguna implicancia entre una relación entre el cambio climático y este fenómeno que fue como alto, ¿no? En cuestiones de niveles de movimiento. Claro, pero es por esto que yo te decía, porque al mandar tantas cenizas a la atmósfera, vos de alguna manera estás, digamos, depende de qué material sean esas cenizas, obviamente, pero, por ejemplo, cuando tienen mucho azufre, o cuando la liberación, por supuesto, también produce dióxido de carbono, entonces el dióxido de carbono es un gas de invernadero, entonces ahí estás aumentando la posibilidad del efecto, lo que se llama el efecto invernadero artificial, ¿no? Perdón, el efecto invernadero natural, el artificial es por los combustibles fósiles, ¿no? O sea, obviamente que tiene una relación, pero es una relación muy indirecta, ¿no? No es que no haya relación. Y algo que siempre nos preguntamos con María Marta, ¿qué sucede después de una catástrofe de estas, ¿no? Porque ya la explicación, gracias a que vos nos has puesto en palabras, la pudimos entender. Ahora, ¿qué sucede con lo que queda? Bueno, el tema es que sobre todo la peor situación, digamos, es en el mar. Bueno, la fauna marina, yo te digo, el peor enemigo para la fauna y la flora marina somos los seres humanos, claro. no los efectos naturales, porque terremotos hubo siempre en los continentes, o sea, desde que se supo de la deriva continental de Wegener y después cuando se pudo explicar, la ciencia pudo explicar esta deriva continental, viste que al principio la Tierra tenía, mucho antes de la existencia de los seres vivos, ¿no? Un gran continente que se llamaba Pangea, con un mar, después se separó en el medio, apareció el mar de Tetis, entonces después por ejemplo, muchos de los continentes que vemos hoy en el planiferio del hemisferio norte pertenecieron a lo que se llamaba el antiguo supercontinente de Laurentia o de Laurasia y toda la parte sur de Gondwana. Nosotros acá tenemos los representantes más digamos, más importantes en la Patagonia. O sea, la Patagonia estaba unida a la Antártida, a Oceanía, a la India, a Sudáfrica, entonces en determinado momento se separa Oceanía con la Antártida, la India se pega con un golpe, digamos, en la era terciaria. Todo esto fue antes de los seres humanos, ¿no? Ya había seres vivos, pero no seres humanos. Cuando la India impacta contra
contra Eurasia y se forma el Himalaya, ¿no? La cordillera de los Himalayas. Bueno, todo esto uno lo puede, se supone que lo tenemos que estudiar en geografía de la escuela secundaria. Sí. Lo que pasa es que no siempre te lo explican con claridad, no siempre los estudiantes en el colegio están, digamos, bien avispados como para darse cuenta de la importancia de conocer esto, pero después los que seguimos carreras de ciencias naturales, ahí lo ves bien, y el mar siempre estuvo sometido a esto, entonces la fauna y la flora siempre de alguna manera se pudo recuperar. Lo que pasa que, claro, indudablemente que, imagínate que con todo este movimiento, cuando en el lugar donde se produce la erupción, ahí en la zona, en los alrededores del mar de Bering, en Kamchatka, no debe haber quedado prácticamente nada con este terremoto, pero después se recupera, o sea, después viene la calma, ¿no? Ahora el Pacífico está muy calmo, aunque puede haber, hubo de alguna manera algunas sí, alertas de tsunami sí, siguió pero habiendo, viste que después hay réplicas, claro, réplicas de menor intensidad en Mm. distintos lugares, pero esto es algo totalmente común en todo ese arco de fuego del Pacífico. Si los oyentes googlean arco de fuego del Pacífico o cinturón de fuego del Pacífico, con diferentes nombres que tiene por la traducción en inglés, van a ver, ponen imágenes y van a ver todo lo que abarca. Es impresionante. Sí. Entonces vos tenés una zona activa ahí en todo alrededor del océano, ¿entendés? Sí, y esto que decís vos me parece interesante de remarcar, que bueno, que es la naturaleza, digamos, se va adaptando a lo natural, ¿no? O a lo que involucra todo un movimiento natural, como estábamos viendo y como vos de alguna forma lo explicabas, ¿no? El problema es cuando los humanos, ¿no? Intervenimos y los humanos somos los que generamos daño y hacemos daño, que a lo largo de estos años lo hemos venido comprobando continuamente, ¿no? Pensaba por ejemplo, las temperaturas altas que se están dando. Como te decía, son contactos indirectos. La verdad que en el caso de los tsunamis, si vos me preguntás específicamente el impacto tanto en el ámbito humano como ambiental, yo te diría que por ahí lo más importante, bueno, es lo que ya te mencionaba, de lo que pasa en el océano, en los alrededores del momento de los lugares donde se produce la explosión. Y también, bueno, los tsunamis erosionan playas, destruyen, todos esos hábitats marinos, pueden romper, qué sé yo, barreras de coral, te contaminan el agua, ¿no? Sí. El agua dulce, porque si vos tenés la desembocadura justo de un río, tenés un estuario, tenés un delta en el lugar donde viene el tsunami, el agua salada te invade el agua dulce, sí. ¿no? Mal llamada dulce, en realidad que tiene menos cantidad de sales, ¿no? Que es el agua, los ambientes acuáticos continentales. Entonces, digamos, más que nada es eso, te diría, ¿no? Sí, digamos, lo que corre más riesgo entonces es, por ejemplo, lo que es el agua, ¿no? La problemática del agua, que ya de por sí estamos más allá de... En crisis. Claro, estamos con una crisis hídrica terrible en todo el mundo, ¿no? Con respecto al agua. Entonces, si encima suceden estas situaciones, ¿no? Que son normales y que forman parte de lo que significa el desarrollo mismo de la Tierra, peor todavía. Ahí creo que encuentro una implicancia, ¿no? Esto de las zonas urbanas y cómo el humano ha invadido espacios naturales, claro, en donde situaciones como estas, que como vos bien detallabas, Irene, vienen desde la creación de la Tierra, justamente nuestra intervención provoca que después el desastre sea mucho más nocivo, no solo para... Sobre todo en la costa, porque Claro. en zonas más internas, como se adaptaron, digamos, las construcciones ahora son antisísmicas. Mira, Claro, no quedan residuos, o lo que queda lo pueden gestionar, pero en otros lugares donde no se ha tenido esa eficacia, claramente ahí sí hay un desastre ambiental, ¿no? Claro. Mira, el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, el CDC, planteó lo que, digamos, se mete en todos los temas así que tienen que ver con la salud, ¿no? Y decía que, te leo textualmente lo que sería la traducción en español, un tsunami crea una oleada de agua del océano que a veces puede sumergir, espérate que estoy traduciendo del inglés, que a veces puede sumergir grandes áreas geográficas, y a medida que el agua de mar va invadiendo la tierra, los pozos de agua potable pueden quedar sumergidos y potencialmente contaminados por microorganismos como bacterias, virus, parásitos. Vos pensás que en el fondo de los océanos también, eso te quería comentar, en los lugares donde hay, en general en los lugares, no solamente en el fondo de los océanos, donde hay
zonas de volcanes activos, porque también tenemos volcanes sumergidos, ¿no? que entran en actividad, no siempre son que los que están aflorando siempre fuera de la tierra, que los vemos, a veces están abajo del mar. Hay algunas bacterias que viven en el fondo de los volcanes que no necesitan oxígeno, que son anaeróbicas, ¿no? Que son bacterias que tienen otro tipo de respiración, digamos, sin oxígeno, y bueno, es que algunas son inclusive potencialmente tóxicas. Entonces, que todo eso aflore, imagínate que no es bueno, ¿no? Sí. También, bueno, todas las reacciones químicas que se producen, que tienen un efecto negativo, pero te repito, son cosas así más bien indirectas, ¿no? Mira, yo tuve la suerte hace unos años cuando estaba en actividad como investigadora, ahora estoy jubilada y me quedé nada más que con las cátedras universitarias y hago, como vos decías, comunicación ambiental, pero cuando yo estaba activa fui a un congreso en las Islas Azores. Las Islas Azores es un archipiélago de origen volcánico, que así como las islas de Cabo Verde están frente a África, y como también las más conocidas serían las Canarias, ¿no? Bueno, las Canarias pertenecen a España y las de Cabo Verde y las Azores a Portugal. En realidad las Islas Azores tienen un gobierno independiente, es un archipiélago, pero depende de Portugal con un gobierno independiente porque está muy lejos del continente. Está justo en el centro, pones un dedo en el medio, más o menos a la latitud entre Londres y Nueva York, y ahí están las islas, el archipiélago de las Azores. Yo nunca me imaginé que iba a poder ir a un lugar así, porque no es como las Canarias, que es turístico. Las Azores son lugares donde, como las playas son de roca volcánica, ¿viste? Parece piedra pómez, no es muy atractivo para la gente caminar por ahí, ¿no? Sí. Pero sí es interesante porque tiene una muy buena universidad, una de las capitales, la administrativa se llama Punta Delgada, o sea, Punta Delgada sería en castellano. Hablan obviamente en portugués, y ahí tienen una universidad donde se hizo el congreso al cual fui invitada, ¿no? A exponer un tema que yo había preparado técnico. Bueno, lo que me llamó muchísimo la atención es que ellos tenían un vulcanismo activo permanente, y no solamente convivían con eso, sino que aprovechaban la energía geotérmica, el calor que provenía desde... vos pensás que hay toda una dorsal submarina en el medio del Atlántico que tiene algunas protuberancias que salen fuera del agua, como el caso de las Islas Azores, pero eso significa que tienen energía del calor de la Tierra, de la corteza terrestre permanentemente cuando sale esa energía. Entonces me llamó la atención que, primero, que la gente no pagaba nada de calefacción, la calefacción era gratis, ¿no? Tenían invernaderos por todas partes de fruta tropical, por ejemplo, se cultivaban bananas, cocos, qué sé yo, papayas, o sea, no sé, todo lo que se te ocurra, frutas que encontrás en el trópico, viste, en los árboles, en la calle, ahí los tenían en invernaderos, en una latitud donde supuestamente en invierno haría un frío tremendo, como pasa en invierno en Nueva York o en Londres, ¿no? Y sin embargo ellos, además, otra cosa que me llamó la atención, además de que la energía no se pagaba, las plazas todas tienen una pileta de agua termal. A mí cuando me dijeron, teníamos un día libre en el Congreso, me dijeron, trae traje de baño. Y yo dije, ¿para qué quiero traje de baño en medio de un Congreso, en unas islas? Bueno, no, vos trae traje de baño, es muy largo de explicar. Bueno, cuando lo llevé, sí. Resulta que el día que teníamos libre, nos dijeron, bueno, nos explicaron todo lo que podíamos hacer, y ahí me di cuenta que cuando los chicos salían del colegio o la gente salía de trabajar, así como acá van a la plaza a los juegos, bueno, ahí dejan en un banco su ropa, ¿no? Se quedan en un traje de baño y se meten en la pileta de 40 grados, que es claro. Geotérmica, ¿entendés? Sí. Y es como, o sea, es como ir a un hotel. Claro, el ejemplo de cómo la humanidad se adapta a esas condiciones. Claro, y aprovecha lo que le está brindando la naturaleza en ese caso. Es impresionante, o sea, los chicos y toda la gente, viste, salían de trabajar y los pibes del colegio se iban y se metían en la pileta. Claro. ¿Entendés? Sí, dejaban toda la ropa, hay unos bancos, nadie tocaba nada. Claro. No, de una situación que podría ser y expulsarte del lugar y al contrario, claro, ahí la aprovechan. Fue beneficioso, fue tal fabuloso. Cual. Pero bueno, esos son también, pienso, ¿no? Estados que realmente se replantean cómo continuar y aprovechando o no lo que la naturaleza les está brindando, ¿no? Y no queriendo explotarla al máximo para sacar rédito
éxito al máximo sin tener en cuenta el equilibrio, ¿no? Te quería preguntar también, Irene. Absolutamente, claro, aprovechan todo. O sea, Aprovechan, sí. Viven en realidad, imagínate, con la espada de Damocles sobre la cabeza, pensando que en cualquier momento eso puede hundirse, ¿no? Explotar. Pero ellos ya saben, o sea, cómo son las situaciones de emergencia, dónde pueden ir o cómo pueden resguardarse. O sea, tienen toda una situación que la gente va aprendiendo desde chiquitos en la escuela, ¿no? Cuando viven en un lugar así. Te quería preguntar por lo que se ha viralizado estos días, que está buenísimo, ¿no? Que es esta expedición en el mar argentino. A mí me pone muy contenta porque de alguna forma pone de manera más popular todo lo que es la ciencia argentina y todo lo interesante que puede ser, ¿no? Ponerse a observar lo que es en este caso el mar argentino, pero también hay otras expediciones que son muy interesantes. Sí, yo te cuento, mira, justamente más temprano, yo los sábados temprano tengo una columna en el programa de Sergio Lezábal, de Sábado Verde, de la radio pública de la ciudad, y justamente estuvimos hablando de eso, entre otras cosas en mi columna. El tema es que, vos sabés que esto empezó en realidad en el 2012, lo que pasa es que como el buque del CONICET no tiene esta tecnología que tiene este buque, que en realidad es un buque extranjero. Sí, es de Estados Unidos, sí. Claro, y que tiene este robot con la sigla ROV corta, viste que es como, tiene diferentes terminales, como tiene una especie de pinza, como manitos, tiene como una aspiradora, o sea, depende de lo que quieran sacar, lo van acercando la terminal del robot que necesitan. Y aparte, obviamente, la posibilidad de streamear en vivo, que yo ayer estaba mirando que había 88.000 personas conectadas en vivo frente a 33.000 que tenían sumados todos los streamers de estos a los que va el presidente, por ejemplo, ¿no? Sí. O sea que es mentira que la ciencia no interesa, lo que pasa es que se difunde lo que se quiere difundir, y esto tuvo visibilidad ahora, a pesar de que hace 13 años que se está estudiando desde el 2012, como te decía, el mar argentino en esta profundidad, porque se puede transmitir en vivo. Antes lo que hacían era bajaban los equipos, sacaban las muestras, los subían a bordo, describían las especies, pero ahora el buque del CONICET, por falta de presupuesto, está parado, y entonces tienen la posibilidad, gracias a este buque extranjero, que ahora sigue hacia el norte. Dentro de 2 semanas creo que va a estar en Uruguay. De hecho, estaba mirando recién una comunicación de periodistas científicos uruguayos que comentaban las estaciones de donde van a parar frente a la costa uruguaya, ¿no? O sea que realmente la posibilidad, y ahí van a bajar los argentinos y van a embarcarse los uruguayos, ¿no? Con la gente del buque. Sí. No, es muy interesante, y lo que ocurrió, aparte, vos viste los memes, ¿no? Sí, no, son muy divertidos, y además me quedo con eso también. Pienso igual que vos, que hay temas que interesan y no importa, a ver, la ciencia interesa en nuestro país. Sí me pregunto por qué no se refleja después en el voto, ¿no? Porque sabemos que digamos, quienes ganan... Y yo te voy a decir por qué, porque en realidad en los medios vos tenés, todo el mundo habla de economía, periodistas especializados o periodistas generalistas, o de espectáculos, no crearon la necesidad, o de por ejemplo, de policiales, pero vos habiendo una asociación argentina de periodismo científico con más de 100 miembros y mucho más personas que por ahí no son miembros de la asociación, pero que yo soy miembro, por eso te digo que lo conozco el tema, y otras personas que por ahí no son miembros de la asociación, pero también se especializaron en periodismo científico, no le dan trabajo, porque parece como que eso no interesa, ¿no? Y no es cierto. Lo que pasa es que no ponen, pero mira, horas y horas de programas de televisión con chusmerío, con periodistas de espectáculos que se la pasan diciendo estupideces, que no sé a quién le importa realmente, porque yo detesto esos programas. Para distraer un poco, sí, ¿no? Sí, o de policiales, que hay gente que pero... realmente, no sé, viste, ver o crear atmósfera Sí, crean esa atmósfera terrorífica, o por ejemplo, o de economía. Si todos esos periodistas que hablan de economía, vos fíjate que economía y ecología tienen la misma raíz. Economía es la administración de la casa o del ambiente en general por la traducción del griego, y ecología es el estudio de la casa o del ambiente. Claro. Realmente es algo que vos ves en otros países, la cantidad de trabajos que se comunican, ¿no? De ciencia, y vos decís, pero ¿por qué acá no se le da trabajo a estos periodistas científicos que son... Los periodistas científicos, te digo, muchos están
viven bajo la línea de pobreza. No, es que sí. O tienen que dedicarse a otras cosas porque no los contratan como periodistas científicos. Sí, es verdad. Si uno sí, de hecho, hacia donde vamos nació con esa mirada, ¿no? Esto de construir comunicación ambiental. Absolutamente. Nosotras estamos dentro también de un proyecto en la Facultad de Periodismo aquí, en donde se habla mucho esto, y el rol del comunicador frente a esta situación. Y sucede como te sucede a vos, que recién nombrabas la columna que haces en la ciudad, en la radio pública de la Ciudad de Buenos Aires. Nosotros acá trabajamos en la radio pública de la provincia de Buenos Aires con este espacio donde, bueno, no se da la posibilidad en los medios privados, no se le toma. No, pero ustedes hacen una buena difusión. Ustedes hacen un trabajo a pulmón que yo las admiro realmente, te digo. Yo, mira, siempre que me piden en otras radios, yo tengo 2 columnas fijas, una es esta que mencioné, la de los sábados a la mañana, y otra es los martes a la mañana en la radio Brisas desde Mar del Plata, que es la radio pública, la radio privada, es la radio más más escuchada en toda la costa atlántica, ¿no? Y tengo esa columna los martes a la mañana, y bueno, y después además, bueno, hoy estoy con ustedes, después el otro martes también tengo otra nota, o sea, cada vez que me invitan, el lunes pasado estuve a la noche en otra radio, aunque sean radios barriales, a mí no me importa, o sea, siempre que pueda comunicar y que pueda colaborar, para mí es un placer. Sí, vos siempre sos muy predispuesta y estás dispuesta justamente a comunicar la ciencia. Es un honor escucharte. Porque me encanta, gracias. Porque nosotras te admiramos, Irene, sinceramente. Sí, vamos yo sé, pero bueno, soy una persona común, lo que pasa es que soy muy apasionada. Mira, vos ves que estos chicos que transmiten, digo chicos porque son investigadores muy jóvenes, algunos incluso son becarios que están arriba del barco, que salen por los medios estos días. Vos ves la pasión que ponen y la pasión con la que cuentan, incluso en el streaming, ¿no? Cuando aparecen ellos o aparecen los que hablan inglés, la pasión con la que están explicando las cosas. O sea, cuando uno se apasiona realmente por lo que hace, como me pasa a mí, es un gusto, no es ningún trabajo, es un placer absoluto. Y está bueno que lo reconozcan. El miércoles 27 de agosto a las 4 de la tarde en la legislatura porteña se va a declarar, hay una declaración de personalidad destacada en el ámbito de la educación justamente a la bióloga y ecóloga y docente Irene Weiss, así que felicitaciones, ojalá te vamos a estar acompañando. Es un acto público, me encantaría que los que puedan vengan. Ojo que es la legislatura, no el Congreso, porque no, es la legislatura porteña. Y va a hablar el decano de mi facultad, es muy lindo, un reconocimiento súper merecido y reconocerte a vos y reconocer el trabajo que venís haciendo, reconoce también esto que recién decíamos, que es darle espacio y darle lugar a la difusión y a todo lo que tiene que ver con la ciencia, con lo ambiental, con temas que son todo cotidianos, ¿no? En todas las personas que habitamos la Tierra, pero que por ahí están dejados de lado porque no logramos interpretarlos como deberíamos. Así que es buenísimo yo les agradezco. Mira, te voy a contar una cosa, una infidencia. Resulta que cuando me llegó la resolución, cuando me avisaron, que la verdad que fue para mí realmente me emocioné muchísimo cuando recibí la noticia. Ellos querían, la diputada que lo presentó es la presidenta de la Comisión de Ambiente de la legislatura, y lo quería hacer antes de irse, porque ahora viste que en diciembre cambian las autoridades y ella va a estar con mandato cumplido. Ella en realidad quería declararme en el ámbito de la educación y el ambiente. Lo que pasa es que la Comisión de Ambiente no se estaba reuniendo en la legislatura, pero sí la de educación, entonces lo sacaron solamente por la resolución, digamos, salió por el ámbito de la educación, pero igual yo me dediqué a la educación toda mi vida, ¿viste? Soy docente desde que fui ayudante en la facultad. Primero fui profesora del Nacional Buenos Aires, después fui docente de ayudante, jefa de trabajos prácticos, profesora asociada, adjunta y titular, o sea que pasé por todas siempre toda tu vida a través y sigo con las cátedras de grado y posgrado, ¿viste? Porque cuando vos te jubilás, como no hay tantos profesores con experiencia, a partir de los 65, bueno, te preguntan si vos querés seguir, cuando yo ya me jubilé en las otras actividades, pero y yo dije, yo tengo la cabeza activa, en vez de hacer sudokus o crucigramas, prefiero seguir actualizándome para dar clases. Tal cual, y además sos joven también. Tengo
Irene. Voy a cumplir 69, no Sí, tanto. pero sos joven, sos joven. No parezco, pero los tengo. Sí, sí. Irene, te agradecemos un montón que te hayas tomado esta mañana un de placer sábado con enorme nosotras. como siempre, chicas. Es un placer siempre escucharte y bueno, cuando, te cuando me acompañamos. manden el recorte lo voy a compartir en las redes, las voy a etiquetar, así lo pueden compartir el podcast para los que no pudieron escuchar hoy. Buenísimo. Gracias, Irene. Un beso grande. Gracias desde aquí. a ustedes. Chao. Un beso enorme a toda la audiencia. Gracias. Chao, chao.